Maldita vieja estúpida. ¿Tú de qué generación de la Marina eres? La diatriba del capitán de navío Ricardo Montero resonó a través de la pantalla de la videoconferencia. Fue una humillación pública, dirigida a la almirante Sofía Galván, la primera mujer de 3 estrellas en la historia de la Armada de México, frente a todos los comandantes de batallón del país conectados en línea. Pinche vieja. ¿Crees que por tener el pecho grande entiendes algo de entrenamiento? Montero, creyendo que su micrófono estaba apagado, no se detuvo. Pero su voz, cruda y llena de veneno, seguía fluyendo por el canal de audio principal. La sala de juntas virtual quedó congelada. Los oficiales de Estado Mayor contuvieron la respiración, los técnicos de comunicaciones palidecieron. En el rostro de Sofía Galván, a sus 58 años, no se dibujó expresión alguna, pero ese silencio era más aterrador que cualquier grito. Todo el entrenamiento procederá según lo planeado, dijo Galván con una frialdad que cortaba el aire. Pero estaré observando. Hasta el final. Ricardo Montero no lo sabía en ese momento, pero acababa de plantar la semilla de su propia destrucción. ¿Es posible que el poder corrompa a un hombre hasta este punto? La historia que escucharán hoy no es un simple caso de abuso militar. Es la crónica de cómo un hombre se convirtió en un monstruo, y de cómo ese monstruo encontró el camino de regreso a la humanidad. Les aseguro que, después de escuchar este relato, su percepción sobre la naturaleza de las personas cambiará por completo. Eran las 5 de la madrugada en la Sierra Madre Oriental, donde las cumbres afiladas de Coahuila rasgaban el cielo como cuchillas de obsidiana. Un frío atroz de menos 10 grados centígrados había convertido la montaña entera en una prisión de hielo. El viento, un látigo agudo e incesante, azotaba sin piedad los rostros de los infantes de marina. Los copos de nieve, duros y cristalinos, se sentían como fragmentos de vidrio contra la piel. En el corazón del campo de entrenamiento de la 7ª Compañía de Fuerzas Especiales, en la base de montaña El Centinela, una treintena de jóvenes soldados yacían boca abajo en la nieve, con el torso desnudo. El contacto del hielo con la piel desnuda era una agonía que les calaba hasta los huesos, y cada bocanada de aire se sentía como si cuchillas heladas les perforaran los pulmones, congelando sus entrañas. El marinero Javier Ríos apretaba los dientes con la cara hundida en la nieve. Sus labios ya estaban morados, y hacía tiempo que había perdido la sensibilidad en las puntas de los dedos. El cuerpo de aquel joven de 20 años estaba llegando a su límite absoluto. Siendo el hijo de la dueña de un puesto de gorditas en el Mercado Juárez de Saltillo, estaba acostumbrado al frío del desierto, pero esto era algo de otra dimensión, una tortura calculada. No mames, cabrón. ¿Ni siquiera aguantas esto? La bota de un sargento primero se estrelló contra las costillas de Javier. Más que el dolor, fue la falta de aire lo que lo dejó sin aliento. Le dije a mamá que todo estaba bien, pensó para sus adentros. La mentira que le había dicho a su madre en la llamada de la semana pasada le quemaba en el pecho. No quería preocuparla, a ella que se deslomaba cada día en el mercado para sacarlo adelante. Pero en ese preciso instante, anhelaba con desesperación el calor de las manos de su madre. En lo alto de una colina, observando la escena, el capitán de navío Ricardo Montero no mostraba ni una pizca de responsabilidad en su mirada. A sus 47 años, sus ojos, perpetuamente inyectados en sangre, solo reflejaban el cinismo de un hombre embriagado de poder. Envuelto en un grueso abrigo térmico, con una bolsa de agua caliente escondida en el pecho, su postura al mirar a los marineros era la de un depredador observando a su presa. Teniente Herrera, 10 minutos más, ordenó Montero con frialdad al hombre que estaba a su lado, el teniente de navío Mateo Herrera. A sus 39 años, Herrera se estremeció. Ya habían superado el tiempo reglamentario en más de 20 minutos. Mi capitán, el estado de los hombres podría volverse peligroso. Cállate. ¿Tienes idea de cómo sobreviví yo en mis tiempos de recluta? Desde que pusieron a una mujer al mando, esta marina se ha ido al carajo. La voz de Montero destilaba un orgullo retorcido, un resentimiento profundo hacia la almirante Galván. Su convicción distorsionada de que debía replicar el infierno que su generación había soportado en los reclutas más jóvenes nublaba por completo su juicio. Mateo Herrera se mordió el labio.
Sentía vergüenza de sí mismo. Varias veces había redactado informes señalando las irregularidades, pero siempre terminaba borrando la última línea, la que implicaba directamente a Montero, antes de enviarlos. Recordó la inspiración que había sentido años atrás, al escuchar una conferencia del entonces capitán Galván en la heroica Escuela Naval Militar. Pero en la cruda realidad de la montaña, le faltaba el valor para actuar. Un poco más lejos, el suboficial mayor Ismael Vargas observaba la situación en silencio. A sus 53 años, este veterano conocía el pulso de la unidad mejor que nadie. Veía la desesperación creciendo en los ojos de los marineros y sabía que el entrenamiento de Montero había cruzado una línea peligrosa hacía mucho tiempo. Pero el miedo a perder la posición que había construido durante toda una vida lo mantenía atrapado en una lucha nocturna entre su conciencia y su instinto de supervivencia. Fue en ese preciso momento cuando un soldado de comunicaciones llegó corriendo, sin aliento. «Mi capitán, jadeó. Llamada urgente del cuartel general de la Armada». «¿Qué pasa?» «La almirante Sofía Galván. Viene a inspeccionar el entrenamiento esta mañana. En persona». El aire en el campo de entrenamiento pareció solidificarse. El rostro de Montero se contrajo en una mueca de desprecio. Entre los marineros, un murmullo de incredulidad se extendió como una onda. ¿De verdad? ¿La almirante en persona? La primera mujer con 3 estrellas. Aquí. Javier, todavía postrado en la nieve, sintió un vuelco en el corazón al escuchar la noticia. La legendaria comandante que solo había visto en televisión venía a este infierno helado. Había oído rumores de que, a pesar de su semblante frío, se aprendía los nombres de sus marineros y leía personalmente sus cartas. Una pequeña, casi inexistente, brizna de esperanza brotó en su interior. Quizás esta pesadilla podría cambiar. La reacción de Montero, sin embargo, fue todo lo contrario. Chasqueó la lengua con desdén. ¿Una mujer viniendo al campo? Seguro solo viene a hacerse la foto para la prensa. Una luz aún más siniestra brilló en sus ojos. Su retorcido orgullo, la idea de que no podía ser superado por una oficial femenina, comenzó a arder con más fuerza. Él, que siempre pregonaba la superioridad masculina en las Fuerzas Armadas y despreciaba abiertamente a las mujeres en puestos de mando. El sol comenzaba a asomar por detrás de las montañas, pero su luz era impotente ante el frío implacable. El vaho blanco que salía de los cuerpos de los marineros se elevaba como almas en pena, y sus miradas se congelaban lentamente. Pero a lo lejos, el sonido creciente de las aspas de un helicóptero anunciaba un pequeño cambio en este amanecer desesperado. El día que lo cambiaría todo acababa de comenzar. La quietud no descendió sobre la base hasta pasadas las 11 de la noche. Sin embargo, en la enfermería, la luz seguía encendida. 30 minutos antes, el marinero Javier Ríos, que se había desmayado durante una sesión de castigo físico, fue llevado de urgencia. El teniente de navío Carlos Peña, médico militar, examinaba los dedos de los pies de Javier mientras chasqueaba la lengua. A sus 27 años, incluso para un joven doctor habituado a lesiones, esto era grave. Está al borde de la congelación. Un poco más y habría sido irreversible. Los dedos estaban de un color azul oscuro, casi negro, completamente desprovistos de circulación. Pero lo más alarmante eran los moratones que marcaban su espalda y costillas, contusiones nítidas y profundas que solo podían haber sido causadas por patadas. La teniente de corbeta Elena Soto, una enfermera de 35 años con amplia experiencia, negó con la cabeza mientras limpiaba una herida. Esto no parece una lesión de un castigo reglamentario. Justo en ese momento, la puerta de la enfermería se abrió en silencio. Era la almirante Sofía Galván. Su figura de 58 años era imponente, pero su expresión era aún más gélida de lo habitual. Había decidido ir directamente a la enfermería, saltándose cualquier ceremonia de bienvenida. ¿Cuál es el estado del paciente?, preguntó. El doctor Peña se cuadró apresuradamente. Mi almirante está al borde de una congelación de 2º grado y presenta contusiones severas. ¿Contusiones? La mirada de Galván se agudizó. Se acercó lentamente a la cama de Javier.
El joven de 20 años todavía estaba semi-inconsciente. «Marinero, ¿puede oírme?». La voz del almirante era, sorprendentemente, cálida. Javier abrió los ojos con lentitud. Mi almirante. Tranquilo. Tómate tu tiempo. Dime, ¿cómo te lesionaste? Los labios de Javier temblaron. La cara preocupada de su madre apareció en su mente. No podía permitir que una noticia así llegara a Saltillo, a la mujer que luchaba cada día en su puesto de gorditas. Fue solo. Durante el entrenamiento. ¿El entrenamiento justifica esto?, preguntó Galván, señalando un hematoma oscuro en la espalda de Javier. Era una herida que jamás podría ser causada por los ejercicios de castigo permitidos por el reglamento. Javier temblaba de miedo. El terror a lo que los sargentos y el propio capitán podrían hacerle si hablaba lo paralizaba. De verdad estoy bien, mi almirante. Pero Galván no se rindió. El recuerdo de un incidente de su juventud, un entrenamiento en condiciones extremas donde había perdido a un cadete, seguía vivo y doloroso. La culpa de aquel día todavía pesaba sobre su conciencia. Dime quién lo hizo. Lo que te pasó no es tu culpa. Mientras Javier dudaba, un hombre se le escapó en un susurro casi inaudible. El capitán Montero. Tan pronto como las palabras salieron de su boca, Javier se tapó la boca, aterrorizado. Se dio cuenta de su error. Los ojos de Galván brillaron. El nombre Montero, combinado con la mirada aterrorizada de Javier, lo decía todo. Continúa. No es nada. No fue nada, se apresuró a decir Javier, negando con la cabeza. El miedo a las represalias era abrumador. Sabía perfectamente el trato que recibiría en la unidad si este asunto escalaba. Galván no insistió más. Esa breve frase y esa mirada de pánico eran suficientes. Intuyó que en esa base, una violencia invisible, no registrada en informes ni reglamentos, se había estado acumulando durante mucho tiempo. El doctor Peña habló con cautela. Mi almirante, el tratamiento completo tomará al menos una semana. ¿Cómo se registró esto en el informe oficial? La enfermera Soto revisó los documentos. Está registrado como un simple caso de hipotermia. No hay mención alguna de contusiones. Galván esbozó una sonrisa helada. Era exactamente como lo había imaginado. Ahora entendía perfectamente cómo operaba Ricardo Montero. Teniente Soto, registre cada herida con precisión. Y tome fotografías. Sí, mi almirante. Javier la miró con ansiedad. Mi almirante, le juro que estoy bien. Que tú digas que estás bien no significa que lo estés, dijo Galván, su voz cargada de una convicción inquebrantable. Pero por dentro, un torbellino de dudas la asaltaba. ¿Hasta dónde debía llevar esta investigación? ¿Cómo podía proteger a Javier y a los otros marineros de posibles daños mayores? Al salir de la enfermería, Galván reflexionó profundamente. Comprendió que los métodos de Montero no eran simplemente una disciplina estricta. Eran un sistema de violencia. Al final del pasillo, el suboficial mayor Ismael Vargas la esperaba. Mi almirante. Suboficial, camine conmigo. Caminaron en silencio por el corredor. Galván rompió el hielo. Vargas, ¿qué opina de todo esto? El veterano de 53 años dudó un instante, su conciencia luchando contra su instinto de supervivencia. Mi almirante, la situación en la unidad. Hable con franqueza. El capitán Montero. A veces se cede un poco. En esa simple frase, Galván lo entendió todo. Entendió cuánto tiempo se habían tolerado estos abusos en silencio. Afuera, la nieve caía con más fuerza. El rostro de Galván se endureció, tan frío como el paisaje. Esto no era un simple accidente de entrenamiento. Era algo mucho más podrido. A las 10 de la mañana del día siguiente, el campo de entrenamiento presentaba una imagen de orden y disciplina impecables. Era la demostración que el capitán de navío Montero había preparado durante días. Los marineros formaban en escuadras perfectas,
su equipo brillaba bajo el sol invernal. La almirante Sofía Galván llegó al campo como parte de su agenda oficial. Montero la recibió con un saludo militar perfecto. Mi almirante, soy el capitán de navío Ricardo Montero, comandante de la 7ª compañía. Bienvenido a nuestra inspección de entrenamiento. Gracias, capitán. Presénteme un informe breve de la situación. Montero desplegó unos documentos preparados de antemano. Todas las cifras eran perfectas. El rendimiento del entrenamiento de esta semana ha mejorado un 15% en comparación con el año pasado. Hemos reforzado la instrucción de moral y disciplina. No hemos tenido ni un solo accidente de seguridad. ¿Y los casos de hipotermia? Ninguno, mi almirante. Todos los marineros han completado el entrenamiento en perfecto estado de salud. Era una mentira descarada. La imagen de los dedos amoratados de Javier Ríos en la enfermería la noche anterior cruzó la mente de Galván, pero no dejó que su rostro revelara nada. Entendido. Procederé a verificarlo personalmente. Montero se plantó frente a sus hombres. La voz del hombre de 47 años resonó en el campo de entrenamiento. Compañía, atención. La almirante comandante de Educación y Doctrina Naval ha venido a observar nuestra unidad. Demuéstrenle el tempel de la Infantería de Marina. Lealtad, gritaron al unísono la treintena de marineros. Sin embargo, los ojos de Galván captaron algo anómalo. En las miradas de los soldados no había orgullo, sino un terror petrificado. La expresión de Javier Ríos era particularmente grave. El rostro del joven de 20 años estaba pálido, y su postura era forzada. A pesar de haber recibido tratamiento por congelación la noche anterior, estaba allí, formado para el entrenamiento. Marinero Ríos, un paso al frente. Montero señaló a Javier de repente. Era su manera de demostrar, frente a Galván, su método de instrucción especial. Javier avanzó con piernas temblorosas. Sí, mi capitán. ¿Cómo fue el entrenamiento de ayer, marinero? Fue intenso, mi capitán. Montero comenzó a caminar lentamente a su alrededor. A primera vista, parecía una corrección disciplinaria estricta pero normal. Tu postura es incorrecta. Ponte firme. Mientras decía esto, le dio un ligero pero doloroso golpe con la punta de su bota en la espinilla, en un ángulo que Galván no podía ver. Javier se estremeció, pero aguantó el dolor. Más firme, susurró Montero, tan bajo que solo Javier pudo oírlo. Sé perfectamente lo que dijiste anoche. El rostro de Javier se tornó aún más pálido. Montero continuó su tortura sutil mientras circulaba a su alrededor. Tu espíritu parece débil. ¿Es este el famoso espíritu de la Marina? Otro golpe con la punta de la bota, esta vez en el tobillo. El dolor agudo en sus dedos congelados hizo que Javier se tambaleara. Te dije que te mantuvieras firme. Galván observó toda la escena en un silencio glacial. Podría haber intervenido de inmediato, pero no lo hizo. En su lugar, memorizó cada detalle, la expresión de Montero, la respiración contenida de los marineros, la forma en que los oficiales a su alrededor desviaban la mirada. El teniente Herrera permanecía allí, con una expresión de profunda incomodidad. La conciencia del hombre de 39 años le gritaba, pero le faltaba el valor para actuar. El suboficial Vargas también. El veterano de 53 años había girado la cabeza, incapaz de mirar. Marinero Ríos, lagartijas. Ahora. Mi capitán. Javier se tiró al suelo. Apenas tenía fuerza en las muñecas, una secuela de la congelación. 1, 2, 3. Con cada número, Montero presionaba sutilmente la espalda de Javier con su bota, disfrazándolo como una corrección de postura. No tienes fuerza. ¿Y te llamas infante de marina? Desde el principio. Los ojos de Galván se convirtieron en hielo. Ahora estaba segura de que toda la situación era un teatro montado. Montero, consciente de su presencia, estaba haciendo una demostración de poder velada. Es suficiente, dijo Galván.
Montero se giró, sorprendido. Mi almirante. He visto suficiente del entrenamiento. Marinero, vuelva a la formación. Sí, mi almirante. Javier regresó a las filas, tambaleándose. Un suspiro colectivo de alivio recorrió a los demás marineros. Galván miró directamente a Montero. Capitán, necesito hablar con usted en privado. Por supuesto, mi almirante. Cuando ambos se alejaron del campo, un silencio cargado de tensión fue reemplazado por suspiros de alivio entre los soldados. Tanto Herrera como Vargas se sintieron aliviados. Pero el corazón de Galván se sentía más pesado que nunca. Ahora tenía la certeza de que el problema no era un simple acto de abuso, sino una enfermedad que había infectado toda la estructura de mando. La violencia sutil de Montero, el silencio cómplice de sus oficiales, los rostros petrificados de los marineros. Todo formaba parte de un sistema. Capitán, preguntó Galván una vez que estuvieron solos. ¿Realmente va a informar que no hay ningún problema en esta unidad? Montero respondió sin vacilar. Por supuesto, mi almirante. Somos una unidad ejemplar. En ese instante, Galván tomó una decisión. Debía destruir ese sistema podrido desde la raíz. Pero sabía que no sería fácil. Cambiar las prácticas que hombres como Montero habían cimentado durante décadas requeriría una determinación de hierro. Un viento helado barrió el campo de entrenamiento. La expresión de Sofía Galván era tan fría e implacable como ese viento. La verdadera batalla acababa de comenzar. Eran pasadas las 8 de la noche, y la cena de bienvenida no oficial en el comedor de oficiales estaba llegando a su fin. En la superficie, el ambiente era cordial, pero bajo la fina capa de formalidad, la tensión era palpable. La almirante Galván apenas había probado el alcohol, mientras que el capitán Montero, por el contrario, había bebido bastante. Al terminar la comida, algunos oficiales salieron a la zona de fumadores al aire libre. El frío viento de la sierra les cortaba las mejillas, pero el rostro de Montero estaba rojo y acalorado por el alcohol. Sofía Galván también salió a tomar un poco de aire. No fumaba, pero el sofocante ambiente del interior era insoportable. Los demás oficiales mantenían una distancia respetuosa, creando un círculo de silencio incómodo. Montero dio una profunda calada a su cigarrillo y miró de reojo a Galván. Mi almirante, dijo, rompiendo el silencio. Su voz estaba empastada por el alcohol. ¿Qué le ha parecido el entrenamiento de hoy? Galván respondió con calma. Tengo algunas preguntas, especialmente en lo que respecta a los protocolos de seguridad. Seguridad, los ojos de Montero brillaron. A pesar de la borrachera, entendió perfectamente la implicación. Sí. El estado de los marineros me pareció algo preocupante. En ese momento, el rostro de Montero se descompuso. El orgullo herido del hombre de 47 años finalmente explotó. Maldita vieja estúpida. ¿Tú de qué generación de la Marina eres? El aire a su alrededor se congeló instantáneamente. Los oficiales retrocedieron, horrorizados. Pero Montero, desatado, continuó. ¿Crees que por sentarte detrás de un escritorio con 3 estrellas en el hombro entiendes algo de esto? Pinche vieja. ¿Crees que por tener el pecho grande entiendes lo que es el verdadero sacrificio? Cuando terminó de hablar, todo pareció detenerse. Incluso el sonido del viento pareció cesar. El rostro del teniente Herrera se volvió pálido como el papel. En sus 39 años, nunca había presenciado algo así. Un oficial subalterno insultando de esa manera a la máxima autoridad presente. El suboficial Vargas bajó la cabeza, completamente superado. Ni siquiera el veterano de 53 años sabía cómo reaccionar. A lo lejos, algunos marineros que presenciaron la escena quedaron en estado de shock. Javier Ríos era uno de ellos. En el corazón del joven de 20 años, la última brizna de esperanza se desmoronó. Acababa de ver a la comandante en la que había depositado su fe ser humillada públicamente. Se acabó para nosotros, se dijo Javier para sus adentros. Si una almirante de 3 estrellas era tratada así, ¿qué podía esperar un simple marinero como él?
Sin embargo, la reacción de Galván fue completamente inesperada. No explotó. No gritó. En su lugar, sostuvo la mirada de Montero por un breve segundo y luego, sin decir una sola palabra, se dio la vuelta y comenzó a caminar. Su silencio fue más aterrador que cualquier reprimenda. Los oficiales a su alrededor apenas podían respirar. Mientras se alejaba, Galván dio una orden a su ayudante. Prepara un lugar para una entrevista privada con el capitán Montero. Sí, mi almirante, la voz del ayudante temblaba. Fue entonces cuando Montero pareció darse cuenta de la magnitud de lo que había hecho. El alcohol se le evaporó en un instante. Pero ya era demasiado tarde. Había cruzado una línea de la que no había retorno. Mi almirante, espere. Pero Galván no miró atrás. Su espalda, recta y firme, irradiaba una determinación gélida. Nadie en la zona de fumadores se atrevió a hablar. A Montero se le cayó el cigarrillo de los dedos. Le temblaban las manos. Ahora sí, se acabó, pensó Mateo Herrera. Montero acaba de cavar su propia tumba. Vargas sentía lo mismo. En sus 53 años de vida, nunca había sido testigo de una insubordinación tan flagrante. Los marineros que lo vieron desde lejos tenían emociones encontradas. Javier estaba desesperado, pero al mismo tiempo, una extraña expectación surgió en él. Una mínima esperanza de que el almirante Galván hiciera algo definitivo. El cielo nocturno estaba tachonado de estrellas, pero la base debajo de él contenía la calma que precede a la tormenta. De camino a sus aposentos, Galván reflexionó. Un enfrentamiento de poder público solo le daría a hombres como Montero una excusa para victimizarse. En su lugar, optó por una conversación que tocaría sus fibras más profundas. Tú, en algún momento, fuiste un marinero como Javier Ríos, pensó. La pregunta ya estaba formulada en su mente. Estaba preparada para escarbar en el pasado de Ricardo Montero, en su herida más dolorosa. Un viento helado barrió la base. Pero quien lo sintió con más intensidad fue, sin duda, Ricardo Montero, que apenas comenzaba a comprender el peso de sus acciones. La hora del verdadero juicio se acercaba. Pasadas las 11 de la noche, en un viejo y desmantelado dormitorio que no se usaba desde hacía años, 2 escritorios de metal eran el único mobiliario. Sofía Galván y Ricardo Montero se sentaron uno frente al otro. Los ayudantes se habían retirado, y la calefacción apenas funcionaba, permitiendo que el aire gélido de la montaña se filtrara en el espacio. Una única lámpara fluorescente parpadeante iluminaba la habitación, dándole un aspecto siniestro. Viejas fotografías de entrenamientos colgaban de las paredes desconchadas y un par de literas oxidadas permanecían en un rincón. Era un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. Galván no comenzó citando el Código de Justicia Militar ni los reglamentos disciplinarios. En su lugar, miró a Montero en silencio por un largo momento y luego hizo una pregunta completamente diferente. Capitán, ¿de qué generación es usted? Generación del 89, mi almirante, respondió Montero con voz seca. Pero al pronunciar esos números, algo sutil cambió en su expresión. ¿Cuál fue su primera unidad? La unidad de infantería de marina en la frontera sur. ¿Y cuándo realizó su primer entrenamiento en condiciones extremas de invierno? Montero dudó un instante. Comprendía a dónde se dirigía la conversación. A los 3 meses de mi alistamiento, durante el invierno. ¿Recuerda algún olor o sonido en particular de aquella época? Una mueca casi imperceptible contrajo el rostro de Montero. El recuerdo de aquel invierno brutal de hacía 28 años resurgió con una claridad dolorosa. El olor del viento helado, el hedor de los uniformes mojados y, por encima de todo, el olor del miedo. El Ricardo Montero de 19 años llevaba en su rostro la misma expresión que ahora veía en Javier Ríos. No recuerdo mucho, mintió. Lo recordaba con una viveza insoportable. Galván no se rindió. ¿Y sus compañeros de generación? ¿Lo soportaron todos bien? La mano de Montero comenzó a temblar ligeramente. Galván no pasó por alto ese pequeño gesto. Uno de ellos no terminó el curso.
¿No lo terminó? ¿Por voluntad propia? No. Hubo un accidente, Montero se detuvo. Los recuerdos de aquel día lo inundaron como una marea. Se llamaba Miguel. El soldado Miguel Torres. Eran del mismo pueblo. Un chico pequeño, de complexión delgada y tímido, pero con un corazón noble. Durante el entrenamiento en la montaña, incapaz de soportar más los abusos de los superiores, intentó desertar por la noche. Resbaló en un acantilado helado y murió en la caída. Y usted no pudo salvarlo. La voz de Galván no contenía acusación, sino una profunda comprensión. Por primera vez, los ojos de Montero mostraron una fisura. Yo también era solo un recluta en ese entonces. Por supuesto. ¿Y qué pasó después de eso? Montero no pudo responder. Los recuerdos que siguieron eran demasiado dolorosos. Las noches de marcha forzada en la nieve, con un sargento pisándole la cabeza mientras él lloraba en silencio. Los momentos en el baño, apretando los dientes para ahogar los sollozos. Y aquel amanecer helado en el que decidió que, para sobrevivir a toda esa humillación, tendría que volverse aún más cruel que ellos. Fue para sobrevivir, dijo Montero, con la voz quebrada. En el rostro del capitán de 47 años, por un instante, se superpuso la imagen del recluta de 19. Galván simplemente escuchó. Luego, preguntó lentamente. ¿Sabe dónde están ahora esos superiores suyos? No. ¿Cree que los odiaba? Montero bajó la cabeza. Los odiaba, admitió. Y todavía los odiaba. Pero, al mismo tiempo, sabía que se había convertido exactamente en la misma clase de persona que ellos. Fue entonces cuando Galván sacó una hoja de papel. Un documento viejo y amarillento. ¿Sabe lo que es esto? Los ojos de Montero se abrieron de par en par. Reconocía ese formato. Es un formulario de queja. Correcto. El tipo de queja que usted, como marinero víctima, podría haber presentado en aquel entonces. Galván colocó el papel en blanco frente a Montero. Los espacios vacíos, donde 28 años atrás no se había atrevido a escribir nada, ni siquiera a firmar, seguían allí, intactos. ¿Por qué no lo presentó? Montero no pudo responder. Porque tenía miedo. Entonces, como ahora, seguía teniendo miedo. Miedo de ser marginado de la organización, de ser etiquetado como un traidor por sus compañeros, de quedarse completamente solo. El marinero Javier Ríos se siente exactamente igual en este momento. Esa frase destrozó a Ricardo Montero por completo. Se vio forzado a admitir la verdad, que una vez fue Javier Ríos, y que ahora se había convertido en una réplica exacta de los superiores que lo habían atormentado. Bajo la luz parpadeante de la lámpara fluorescente, el capitán de 47 años se enfrentó por primera vez a su verdadero rostro. Y era un rostro más monstruoso de lo que jamás había imaginado. Galván no dijo nada más. Esperó a que Montero llegara a su propia conclusión. En el frío dormitorio, solo se oía el sonido de sus respiraciones. Era el momento en que el pasado y el presente colisionaban. Un largo silencio dominó el viejo dormitorio, roto solo por el zumbido intermitente de la luz fluorescente. Montero mantenía la cabeza gacha, la mirada fija en el formulario de queja, sus manos temblando sobre la mesa. Sofía Galván rompió el silencio, su voz calmada pero firme, mirándolo directamente a los ojos. No creo que el problema fundamental sea su método de entrenamiento, capitán. Montero levantó la vista, sorprendido. No era lo que esperaba oír. El problema es que la herida que lleva dentro se ha transformado en la fuerza que usa para aplastar a otros. Esa frase derrumbó por completo a Ricardo Montero. La coraza que el hombre de 47 años había construido a su alrededor se hizo añicos en un instante. Y si usted no es capaz de reconocer eso por sí mismo, ninguna sanción disciplinaria, por severa que sea, servirá de nada. La voz de Galván era fría, pero contenía un matiz de compasión. No hablaba de castigo, sino de una verdadera sanación. Por primera vez, Montero fue consciente de que había pasado toda su carrera imitando el tono de voz,
la mirada y los gestos de los superiores que tanto había despreciado. Se dio cuenta de que los insultos que le lanzaba a Javier Ríos eran idénticos a las palabras que le habían dirigido a él en el pasado. Me he convertido en ellos, susurró Montero, con la voz rota. La justificación que había construido para sí mismo durante 28 años se había desmoronado. En ese momento, se escuchó un leve movimiento fuera de la puerta. Galván la había dejado deliberadamente entreabierta. Al otro lado, el teniente Mateo Herrera y el suboficial mayor Ismael Vargas contenían la respiración. Herrera, a sus 39 años, se sentía avergonzado de su propia cobardía. Se sentía patético por todas las veces que había redactado informes denunciando la situación, solo para borrar las líneas cruciales al final. La sensación en el alma de Vargas era aún más compleja. A sus 53 años, todo en lo que había creído se tambaleaba. Se odiaba a sí mismo por haber sido el primero en percibir el miedo en los ojos de los marineros y, aún así, haber elegido el silencio durante toda su vida. Nosotros también lo hemos escuchado todo. Mateo Herrera abrió la puerta y entró en la habitación. Ismael Vargas lo siguió. Mi almirante, tenemos algo que decir. Galván no se sorprendió. Era algo que ya anticipaba. Siéntense. Los dos hombres tomaron asiento en unas sillas junto al escritorio. Herrera habló primero. He sido un cobarde, confesó el teniente. Sabía que los métodos de entrenamiento del capitán Montero estaban mal, pero he cerrado los ojos por miedo a arriesgar mi carrera y mi tranquilidad. Vargas asintió, con la cabeza baja. Yo también. Entre mi conciencia y mi supervivencia, elegí sobrevivir. He visto cómo sufrían muchachos como el marinero Ríos y he fingido no darme cuenta. Montero escuchaba a sus subordinados confesar por primera vez. Hasta ese momento, había creído que simplemente le temían. Ahora se daba cuenta de que, en realidad, lo despreciaban. Al mismo tiempo, lejos de allí, en los dormitorios de los marineros, un cambio comenzaba a gestarse. Javier Ríos yacía en su litera, mirando al techo. El miedo todavía lo atenazaba, pero una pequeña llama de esperanza había prendido en su interior. Podía sentir que la atmósfera en la base había cambiado desde la llegada del almirante Galván. Oye, ¿crees que las cosas puedan cambiar de verdad?, le preguntó al compañero de la litera de al lado. No lo sé. Pero esta vez se siente diferente, respondió el otro con cautela. Con manos temblorosas, Javier sacó una pequeña libreta y comenzó a escribir su historia. Al principio, su caligrafía era inestable, pero poco a poco se fue volviendo más firme y clara. Escribió sobre las patadas del capitán Montero, sobre la orden de mentir en el informe de la enfermería y sobre cómo otros marineros habían sufrido abusos similares. El hijo de la dueña del puesto de gorditas de Saltillo se estaba convirtiendo en un verdadero infante de marina. Y no estaba solo. El muro de silencio que había aprisionado a la unidad comenzaba a agrietarse. Lo que hasta ahora habían creído que debían soportar en silencio, se revelaba como algo que nunca debieron haber tolerado. De vuelta en el viejo dormitorio, Herrera continuaba su confesión. Voy a redactar una declaración jurada. Registraré con precisión todo lo que he presenciado. Vargas asintió con determinación. Yo también lo haré. No volveré a quedarme en silencio. Montero no podía creer lo que estaba presenciando. Los hombres que siempre se habían doblegado ante su autoridad ahora le daban la espalda. No, no le daban la espalda. Por primera vez, estaban diciendo la verdad. Galván observaba en silencio. La batalla había dado un giro inesperado. Ya no se trataba de una confrontación externa, sino de una revolución interna en la conciencia de cada hombre. Era una fuerza mucho más poderosa que cualquier castigo o sanción. Ahora lo entiendo, murmuró Montero. No hice que me temieran. Hice que me odiaran. De su rostro había desaparecido por completo la arrogancia. En su lugar, emergió la cara del recluta de 19 años que una vez fue, el joven que había sido como Javier. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora?, preguntó Galván. Montero dudó un momento y luego respondió.
Yo también escribiré una declaración. Confesaré todo lo que he hecho. ¿Y por qué lo hice? En ese instante, el aire en la habitación cambió por completo. 28 años de rabia y trauma acumulados finalmente encontraban el punto de partida para la sanación. Esta es la verdadera victoria, pensó Galván. Una victoria que no se consigue aplastando a otros, sino ayudando a las personas a levantarse por sí mismas. La noche era cada vez más profunda, pero sobre la base comenzaba a brillar una nueva luz de esperanza. 3 días después, a las 2 de la tarde, la almirante Galván convocó una audiencia, no en una imponente sala de juntas, sino en un pequeño auditorio. Quería crear un espacio donde la verdad pudiera fluir libremente, en lugar de un tribunal formal. A un lado del auditorio se sentaban el capitán Montero y los oficiales que habían permitido los abusos. Al otro lado, Javier Ríos y los demás marineros afectados. En el centro, Sofía Galván y un pequeño comité de investigación. Montero comenzó a recitar las excusas que había preparado. Que seguía las tradiciones de entrenamiento de la infantería de marina, que no había animosidad personal, que todo era por el bien de la unidad. Pero las palabras se le atascaron en la garganta. En el momento en que sus ojos se encontraron con los de Javier Ríos, todas sus excusas se desmoronaron. En la mirada clara del joven de 20 años, vio su propio reflejo de cuando tenía 19. No podía negar que él, en su momento, había temblado de la misma manera que Javier. Lentamente, Montero se levantó de su asiento. Y se arrodilló. Lo siento. La voz del capitán de 47 años se quebró. He vivido mi vida devolviendo la misma violencia que sufrí. Durante 28 años, he herido a otros para ocultar mis propias cicatrices. Los marineros estaban en shock. Jamás habrían imaginado ver al arrogante capitán Montero de rodillas, pidiendo perdón. Marinero Ríos, y a todos los marineros a los que he lastimado con mis propias manos, les pido perdón de todo corazón. A Javier se le llenaron los ojos de lágrimas. No eran lágrimas de rabia, sino de una profunda tristeza. Le dolía el corazón al comprender que Montero también había sido una víctima en su día. Sofía Galván lo miró directamente a los ojos y dijo, una disculpa es solo el principio. Su voz era firme. Mientras las heridas de estos marineros no sanen, renunciar a tu mando es la mínima responsabilidad que puedes asumir. Montero asintió. Fue un acuerdo sellado con lágrimas. Sí, mi almirante. Ya no merezco ser un comandante. El teniente Herrera y el suboficial Vargas también admitieron su culpa. Confesaron que la negligencia y el silencio eran también una forma de agresión. Tras una breve deliberación con el comité, Galván anunció la resolución. El capitán de navío Ricardo Montero es relevado de su mando con efecto inmediato y será sometido a un consejo de guerra antes de su retiro. Además, se abrirá una investigación que se extenderá a sus superiores y a los comandantes que fueron sus instructores en el pasado. Se revisará y reformará por completo el programa de entrenamiento en condiciones extremas. Montero no dijo nada. Ya se había dictado su propia sentencia. Pero lo más importante era otra cosa. Había llegado a un punto sin retorno en el que ya no podía verse a sí mismo como una víctima, sino como un agresor. El veredicto no había sido dictado por el rango o las conexiones, sino por su propia conciencia. Mi capitán, dijo Javier en voz baja. Creo que ahora entiendo un poco lo que sentía. Pero aún así, lo que hizo estuvo mal. Ante las palabras del joven de 20 años, Montero inclinó aún más la cabeza. Tienes razón. Estuve mal. Fue la confesión final de Ricardo Montero. Galván concluyó con unas últimas palabras. Todos hemos sido víctimas de alguien en algún momento de nuestras vidas. Pero eso nunca nos da el derecho a convertir a otros en nuestras víctimas. Esa frase resonó en todo el auditorio. Al terminar la audiencia, Montero abandonó la base solo. Era el final de sus 28 años de servicio militar. Pero en su rostro se dibujaba una extraña sensación de liberación. Ya no necesitaba vivir escondiendo al recluta herido de 19 años. Javier, junto a sus compañeros,
Miraba el campo de entrenamiento y dijo, ahora sí, parece que vamos a tener un entrenamiento de verdaderos infantes de marina. El hijo de la dueña del puesto de gorditas de Saltillo finalmente se estaba convirtiendo en el hombre que quería ser. Herrera y Vargas recibieron las sanciones correspondientes, pero también se les dio la oportunidad de un nuevo comienzo. Ambos habían jurado no volver a permanecer en silencio. Los días pasaron, y las estaciones cambiaron. La nieve volvió a cubrir las montañas de la sierra, pero el paisaje en el campo de entrenamiento era completamente diferente. Los ejercicios seguían siendo duros, pero el espíritu que los animaba había cambiado. Al final de cada sesión, los marineros se daban palmadas en la espalda, preguntándose unos a otros cómo estaban. Los comandantes de compañía miraban primero las caras de sus hombres, antes que los informes escritos. Eran pequeños cambios, pero transformaban todo lo demás. Javier Ríos ya era marinero de primera. Después de recibir formación como consejero, se le asignó la tarea de escuchar las preocupaciones de los nuevos reclutas. El joven de 21 años ya no era el muchacho tembloroso que había sido. Oye, creo que no voy a poder adaptarme a la vida militar, le dijo un nuevo recluta una noche, después de que se apagaran las luces. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te preocupa?, preguntó Javier, sentándose junto al joven que, como él una vez, temblaba en silencio. Escuchó pacientemente su historia. Al principio todos nos sentimos así. Pero lo importante aquí no es solo aguantar. Es aprender a pedir ayuda. Había una calidez genuina en la voz de Javier. Era una perspectiva completamente diferente a la que él había conocido. Mientras tanto, la almirante Galván continuaba con su apretada agenda en el cuartel general. Pero siempre que podía, visitaba la base. No como una figura de autoridad distante, sino como una mentora que llamaba a sus hombres por su nombre. Marinero de primera Ríos, ¿cómo has estado? Muy bien, mi almirante. Todo en orden. En el comedor, Galván hacía fila con su propia charola, como una más. En lugar de revisar los termómetros, comprobaba primero la temperatura de las manos de los marineros. Tienes las manos frías. ¿Te dieron suficientes calentadores? Sí, mi almirante. Más que suficientes. Eran estos pequeños gestos de cuidado los que estaban cambiando la atmósfera de toda la unidad. Lejos de allí, Ricardo Montero vivía una vida diferente en una prisión militar. A sus 48 años, estaba dando una conferencia especial a un grupo de jóvenes oficiales. Durante 28 años, viví escondiendo al recluta herido que llevaba dentro, decía Montero. Ya no había arrogancia en su voz. Aprendí demasiado tarde que si solo escondes tus heridas y te limitas a aguantar, un día esa misma herida se convertirá en un cuchillo con el que matarás a otros. Los jóvenes oficiales en la audiencia escuchaban en un silencio absoluto. Era la primera vez que oían una confesión así. No vivan como yo. Si están heridos, no lo oculten. Busquen la sanación. Al terminar la conferencia, Montero se quedó solo, mirando por la ventana. El cielo que se veía a través de los barrotes era excepcionalmente claro. Esa misma noche, en su oficina, Sofía Galván vio un video de esa conferencia. El rostro de Montero en la pantalla era completamente diferente al que ella recordaba. Era el rostro de un ser humano. Cuando el video terminó, Galván apagó la pantalla en silencio. Se quedó mirando la ciudad nocturna a través de la ventana. En el corazón de la mujer de 58 años, una profunda emoción se agitaba. La culpa que había cargado desde su juventud por el cadete que perdió parecía haber encontrado finalmente un nuevo significado. Cualquiera puede convertirse en un villano, murmuró para sí misma. Pero en el momento en que una persona se atreve a mirar de frente sus propias heridas, se abre la oportunidad de volver a ser humano. Afuera, la nieve comenzaba a caer. Copos blancos y puros cubrían todo con un manto nuevo. En la base, los marineros se preparaban para dormir. Javier hizo una última ronda por el dormitorio, comprobando que sus compañeros más jóvenes estuvieran bien. ¿Todo bien por aquí? Sí, gracias a ti, estamos bien. Las respuestas de los nuevos reclutas le hicieron sonreír.
Se sentía orgulloso de haberse convertido en alguien capaz de proteger a otros. Lejos, en la ciudad de Saltillo, la madre de Javier cerraba su puesto de gorditas en el mercado. Últimamente, notaba la voz de su hijo más alegre en las llamadas. Mi niño por fin se ha convertido en un hombre, pensó con una sonrisa. Su hijo ya no solo decía que estaba bien, por primera vez, realmente parecía estarlo. Sofía Galván, terminando de organizar su agenda, pensó que su verdadero trabajo apenas comenzaba, hacer de la conciencia y la humildad, y no solo del reglamento y las estadísticas, el primer arma de un soldado. La cámara se aleja lentamente, mostrando la inmensidad de la Sierra Madre Oriental. Entre las montañas cubiertas de nieve, pequeñas luces parpadean en la distancia. Cada una de esas luces es una vida que ha cambiado. Porque un ser humano puede convertirse en un monstruo, pero en el instante en que